Imagínelo así. Una nave sale del borde de la galaxia y entra en un vacío negro, inmenso, sin estrellas cercanas. Todo va bien. La señal llega limpia. Y entonces, de pronto, el casco empieza a hundirse hacia adentro, como si una mano invisible lo apretara desde todos lados. No hay explosión. No hay fuego. No hay restos flotando. Solo una deformación lenta, horrible, silenciosa. El metal deja de comportarse como metal. Algunas secciones desaparecen casi ante los ojos de la antena. Y, en unos segundos, la transmisión se corta de golpe. Silencio total. La única explicación que encaja con una escena así es una cosa casi imposible de imaginar, un objeto tan pequeño que nadie lo vería venir, pero tan denso que devora todo a su paso. Un agujero negro microscópico. Y aunque esa escena sea solo una hipótesis, abre la puerta a una pregunta muy real. Una pregunta que, durante años, sonó casi prohibida. ¿Y si existieran agujeros negros que no nacieron de estrellas? ¿Y si algunos hubieran aparecido antes que las galaxias, antes que la primera luz, quizá en el primer latido del universo? A esos objetos se les llama agujeros negros primordiales. O, más corto, PCH. Si existen, podrían explicar varias rarezas que todavía incomodan a los astrónomos. Por ejemplo, ¿por qué en algunas galaxias muy tempranas aparece un agujero negro demasiado grande para el poco tiempo que había pasado? ¿Por qué ciertas regiones parecen químicamente jóvenes, como si casi no hubieran cocinado estrellas, y aún así esconden una masa compacta y brutal? Y cómo la gravedad puede esconder tanta materia sin regalar ni un destello. Aquí empieza el verdadero problema. Porque la idea no solo es extraña. También es incómoda. La cosmología tradicional dice que los agujeros negros suelen nacer al final de la vida de una estrella masiva. La estrella quema su combustible, su núcleo colapsa y, si la masa es suficiente, queda un agujero negro. Es el camino conocido. El camino clásico. Primero hubo estrellas. Después, sus cadáveres. Pero ese camino tiene límites. La gravedad puede comer rápido, sí. Puede crecer por gas y por fusiones. Pero el tiempo sigue ahí, como un guardia en la puerta. Si el universo es muy joven, un agujero negro enorme parece llegar demasiado pronto. Y entonces apareció James Webb. Piense en lo que significa mirar más atrás en el tiempo que nunca antes. Webb abrió una ventana a un universo todavía tierno, todavía oscuro en muchos rincones, y empezó a mostrar fuentes compactas, rojas, extrañas. Pequeños puntos rojos. Eso es lo que parecen. Pero detrás de esa apariencia humilde puede esconderse algo mucho más serio. Algunas de esas fuentes muestran una firma muy rara. Un continuo en forma de V, junto con absorciones en las líneas de Balmer, que son marcas del hidrógeno. Dicho en claro, el objeto parece estar envuelto en gas denso y primitivo, un gas que todavía no ha sido cocinado por generaciones de estrellas. Y ahí surge la tensión. Porque ese entorno se ve demasiado joven. Demasiado limpio. Como si el lugar aún no hubiera tenido tiempo de ensuciarse con los restos de la vida estelar, pero ya albergara un agujero negro enorme. Ese choque entre juventud química y masa descomunal es el corazón del misterio. Mire de cerca esta imagen mental. Un punto casi perdido en una fotografía profunda. No brilla como una estrella. No se comporta como una galaxia madura. Parece una mancha mínima, casi insignificante. Y, sin embargo, el espectro dice otra cosa. Dice que dentro hay algo que está tragando materia. El caso más inquietante, por ahora, lleva un nombre frío, Abell 2074 QSO1. Es una fuente fuertemente amplificada por lente gravitacional, duplicada y hasta triplicada por la curvatura del espacio. Lo que vemos no es solo un objeto lejano. Es un objeto deformado por el propio universo, como si la gravedad de una masa intermedia lo estuviera mostrando desde varios ángulos a la vez. Y aún así, en medio de esa distorsión, se ve como un punto. Pero ese punto no es pequeño. En realidad, ocupa un radio de unos 30 parsecs. Una escala difícil de imaginar.
Imagínelo como una zona inmensa, aunque en el cielo parezca apenas una chispa. La luz que llega desde ahí salió cuando el universo tenía apenas unos 700 millones de años. Un parpadeo cósmico. Los análisis del espectro sugieren algo aún más extraño. La línea de oxígeno es muy débil frente a la beta del hidrógeno. En lenguaje simple, eso apunta a una metalicidad bajísima. Es decir, hay poquísimos elementos pesados. Muchísimo menos que en el Sol. Y no solo en el núcleo visible, sino también en el gas de alrededor, en una región de cientos de parsecs. Traducido a imagen, ese lugar parece casi virgen. Casi sin huellas de generaciones anteriores de estrellas. Y ahí está la contradicción que aprieta el cuello de toda la historia. Porque los agujeros negros grandes suelen venir acompañados por entornos enriquecidos. Más estrellas significan más explosiones, más restos, más elementos pesados. Pero aquí parece haber una bestia creciendo en un patio todavía vacío. Piénselo un segundo. Eso no encaja con facilidad. Uno de los modelos más conocidos intenta resolverlo con semillas pesadas, objetos iniciales muy grandes que nacen por colapso directo y luego crecen rápido alimentándose de gas. Esa idea puede explicar algunas estructuras tempranas. Puede incluso funcionar en escenarios exigentes. Pero mantener al mismo tiempo un gas químicamente joven y un agujero negro masivo en crecimiento es otra cosa. Es como intentar conservar una habitación limpia mientras dentro arde un horno. No es imposible. Pero cuesta mucho. Y por eso entra en escena una hipótesis más radical. Los agujeros negros primordiales. No serían cadáveres estelares pequeños ni versiones reducidas de los agujeros negros conocidos. Su historia sería distinta desde el inicio. Nacerían de regiones extraordinariamente densas del universo temprano, cuando todo era apenas una sopa de energía y materia todavía sin ordenar. Muchos años atrás, esta idea ya rondaba en los trabajos de Jakub Seldovich e Igor Novikov. Después, Stephen Hawking y Bernard Carr la llevaron al terreno de la discusión moderna. La noción estaba ahí, esperando. Pero durante mucho tiempo pareció una curiosidad teórica, casi una rareza de papel. Hasta ahora. Porque si algunos de esos objetos existen, podrían estar escondidos precisamente donde Webb está empezando a mirar. Y si eso es cierto, entonces no estaríamos viendo solo agujeros negros extraños. Estaríamos viendo una pista sobre el amanecer mismo del cosmos. Y eso cambia todo. Lo importante aquí no es solo un nombre raro ni una imagen lejana. Lo importante es esto: el universo temprano podría haber dejado escondidos sus primeros depredadores antes de que existieran las estrellas que hoy usamos para explicarlos. Ahora venga conmigo a la siguiente parte. Porque la pregunta ya no es si un agujero negro puede verse enorme demasiado pronto. La pregunta es mucho peor. ¿De dónde salió, exactamente, si todavía no había nada que lo fabricara? Eso sigue importando hoy, porque ofrece algo que el colapso de una estrella no puede dar. Libertad en una escala brutal. Y esa libertad cambia por completo el tablero. Porque en el universo actual, los agujeros negros nacen de estrellas moribundas. Ese camino impone un suelo. El núcleo que cae hacia adentro tiene que ser lo bastante pesado para vencer toda la presión interna. Si no lo consigue, el resultado no es un agujero negro, sino una estrella de neutrones. Si lo consigue, la masa final depende de la estrella original. Por eso los agujeros negros normales caen en rangos conocidos, unos de masa estelar, otros mucho mayores, alimentados con el tiempo por gas, polvo y fusiones. Ese mecanismo no deja sitio para masas arbitrarias. No deja huecos. No deja caprichos. Las agujas negras primordiales rompen esa regla. En principio, pueden abarcar un rango inmenso de masas. Algunas habrían sido lo bastante pesadas como para sembrar estructura en el universo temprano, como si fueran gérmenes de gravedad arrojados sobre un mar todavía en formación. Otras podrían ser tan compactas que su tamaño sería ridículo frente a lo que solemos imaginar. Un objeto con masa humana tendría un radio de Schwarzschild tan pequeño que casi sería una burla de la materia. Mucho menor que un núcleo atómico. Muchísimo menor.
Imagine por un momento una cosa así en la palma de la mano. No se vería. No brillaría. Y, sin embargo, pesaría como un secreto imposible de sostener. Y aquí está la trampa. Pequeño no significa débil. En un agujero negro sin giro, el radio de Schwarzschild crece de forma directa con la masa. Así que, cuando la masa cae muy por debajo de la del Sol, el radio se vuelve microscópico, pero el campo gravitatorio pegado a él se vuelve feroz. El borde es minúsculo. La amenaza, no. Esos objetos serían casi invisibles si no tocaran nada a su alrededor. No reflejan luz. No la emiten. Solo delatan su presencia si están tragando materia. Si vagan por el espacio entre estrellas o entre galaxias, muchos podrían ir flotando como masas frías y oscuras, moviéndose casi solo por gravedad. Piense en una piedra negra, helada, perdida en la noche más vacía. Así de silenciosos serían. Así de difíciles de cazar. Pero difícil no quiere decir imposible. Un objeto compacto puede delatarse por su tirón sobre estrellas cercanas. También puede curvar la luz que pasa detrás de él. O puede fusionarse con otro y dejar una ondulación en el tejido del espacio. Ahí es donde entran los límites observacionales. Cada búsqueda aprieta un poco más el cerco. Cada método corta un tramo distinto del mapa. Y el margen permitido se va estrechando. La clave, sin embargo, está en una vieja predicción que sigue pesando sobre toda la idea. El llamado radiación de Hawking. En el modelo semiclásico, los agujeros negros no son del todo negros. Un efecto cuántico hace que pierdan energía. Pierden masa. Muy despacio en los grandes. Mucho más rápido en los pequeños. Escuche bien esto. Eso lo cambia todo. Porque si los agujeros negros primordiales nacieron en la infancia del cosmos, muchos ya tendrían que haberse evaporado hace muchísimo. Y los más pequeños que podrían seguir existiendo hoy tendrían que superar un umbral de masa. Según un análisis reciente, un agujero negro con menos de cierto peso colosal, comparable al de una montaña enorme, no aguantaría el tiempo de vida del universo bajo los supuestos habituales. Se habría deshecho antes. Mucho antes. Pero aquí aparece el problema que mantiene viva la discusión. La radiación de Hawking nunca se ha detectado de forma directa en un agujero negro astrofísico. Para los de masa estelar, esa emisión sería ridículamente débil. Tan débil que hoy está fuera del alcance de los telescopios. Así que toda la cuestión del sobrevivió o no sobrevivió depende de una predicción famosa, elegante, pero no comprobada en el laboratorio cósmico. Y su momento decisivo llegaría al final. Justo cuando el agujero negro está por desaparecer. Ahí es donde el misterio se vuelve más agudo. Porque algunos modelos extraños intentan colarse por esa rendija. Un estudio reciente volvió a mirar la idea del llamado efecto de carga de memoria. Dicho en claro, una hipótesis sobre cómo ciertos efectos de la gravedad cuántica podrían frenar la radiación de Hawking. En ese escenario, la emisión se debilita o incluso se apaga antes de que el agujero negro se extinga del todo. No es una solución cómoda. Es una rendija estrecha. Pero existe. Y si ese freno fuera brusco y fuerte, abriría una posibilidad fascinante. Algunos agujeros negros primordiales muy pequeños podrían seguir aquí, ocultos todavía. Ese tipo de supervivencia, en teoría, dejaría una ventana diminuta para explicar parte de la materia oscura. No sería una puerta grande. Sería una grieta. Si la está imaginando, piense en ella como una rendija bajo una puerta cerrada. Apenas entra luz. Pero por ahí también puede colarse una verdad incómoda. El precio, sin embargo, es alto. Porque si el frenado fuera gradual, entonces esos agujeros negros seguirían irradiando durante mucho tiempo. Y esa radiación habría dejado huellas. Huellas en la formación de elementos. Huellas en el fondo cósmico de microondas. Y esas señales no aparecen. Al menos, no como deberían. Así que la hipótesis queda atrapada entre dos muros. O se apaga de golpe y deja supervivientes. O se apaga poco a poco y deja rastros que no vemos. La ventana existe, sí.
pero está encerrada por la cosmología. Todo depende de que suponga uno sobre la gravedad cuántica. Y según cambie esa suposición, el resultado cambia de forma radical. Por eso el caso de Abel 2074 pasó de ser una observación curiosa a una prueba de tensión. Lo importante ya no es solo que apareciera un agujero negro temprano. Lo importante es la combinación. Un entorno a escala galáctica, con química que parece casi intacta y aún así una gran masa oscura devorando materia en el centro. Esa mezcla no encaja con facilidad. No encaja en una sola frase. Acérquese a esa imagen mental. Un fondo de galaxias jóvenes, polvo disperso, gas todavía sin peinar y en medio de todo eso un pozo negro creciendo donde, en teoría, no debería haber un monstruo tan pronto. Es una escena que obliga a elegir. O el universo sembró semillas mucho antes de lo que creíamos. O la historia de esos primeros agujeros negros necesita ser rehecha con más cuidado. Una posibilidad es tratarlo como un caso extremo. Un accidente raro. Un borde del mapa. Pero incluso entonces, ese borde obliga a retocar las ideas sobre cómo nacieron las primeras semillas cósmicas. Porque si una sola pieza aparece fuera de sitio, el problema no siempre está en la pieza. A veces está en el plano completo. Y eso es lo que vuelve tan incómodo a este objeto. No está pidiendo un pequeño ajuste. Está pidiendo que miremos otra vez el comienzo. Porque cuando una galaxia joven ya contiene un agujero negro tan voraz, la pregunta ya no es si algo ocurrió. La pregunta es qué clase de universo permitió que ocurriera tan pronto. La idea más inquietante aparece justo aquí, ¿y si la semilla ya era enorme antes de que las estrellas pudieran ensuciar ese gas con elementos pesados? No sería una historia de crecimiento lento. Sería una trampa desde el principio. Y no somos los primeros en mirar en esa dirección. Los autores del trabajo citado antes, el que habla de agujeros negros primordiales como semillas de núcleos galácticos descomunales, toman ese camino con seriedad. No lo presentan como un capricho. Lo prueban como una hipótesis concreta. Imagínelo despacio. Un agujero negro primordial, con una masa unas 50 millones de veces mayor que la del Sol, solitario al comienzo, hundido en un entorno todavía joven. El gas cae hacia él. Esa caída libera energía. Y esa energía calienta todo lo que tiene alrededor. Ahí está la parte que parece ir contra el sentido común. Uno pensaría que tanta energía encendería más estrellas. Pero ocurre lo contrario. El proceso se frena. Se vuelve irregular. Las estrellas, cuando al fin aparecen, lo hacen a golpes, en ráfagas cortas y caprichosas. No hay un gran estallido ordenado. Hay destellos intermitentes. Y entonces se cierra el círculo. El gas entra desde fuera, alimenta al agujero negro, y una parte sale disparada de vuelta en corrientes violentas. Esas corrientes barren el material enriquecido del centro de la galaxia. Al mismo tiempo, sigue entrando gas nuevo, más limpio, desde el espacio intergaláctico. La escena es casi absurda. La galaxia se alimenta y se vacía a la vez. Eso deja al sistema químicamente primitivo, incluso con un monstruo en el centro. Y es justo ahí donde el modelo se vuelve peligroso para la intuición humana. Porque reproduce, sin forzar demasiado, lo que se ve en objetos como QSO1. Baja acumulación de materia, metalicidad bajísima, y una relación desproporcionada entre la masa del agujero negro y la de las estrellas. Un desequilibrio enorme. Piense en eso un momento. No demuestra que ese agujero negro naciera así. Pero sí muestra algo muy serio, que el escenario primordial puede imitar los datos con bastante naturalidad. Y eso basta para mantenerlo vivo. Basta para que ya no parezca una fantasía lejana. Recuérdelo así, la pregunta no es solo de dónde salió el objeto. La pregunta es por qué el entorno sigue pareciendo tan joven. El otro camino es el del colapso directo. Es decir, un agujero negro grande formado del gas, sin pasar por estrellas primero. Suena limpio. Suena elegante. Pero necesita condiciones muy especiales, gas pobre en elementos pesados y una radiación fuerte que impida que la nube se rompa en fragmentos.
Sin esa radiación, el material tiende a dividirse y a formar estrellas. Y aquí está el problema. En este caso, esa luz necesaria no aparece con claridad cerca del objeto. No se ve una fuente obvia que mantenga la nube a raya. Eso no mata la idea, pero la deja sin una pieza importante. Mire la diferencia con cuidado. Un escenario explica el resultado desde un monstruo ya nacido. El otro necesita un entorno casi ritual, preparado para evitar que el gas se disperse. Y si ese entorno no está, la historia se complica. Pero la discusión no se queda quieta en la teoría. Cambia también el tipo de evidencia que podemos obtener. Porque durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron sombras, siluetas, presencias inferidas por lo que deformaban a su alrededor. Luego llegó el golpe visual. En el año 2019, la colaboración Event Horizon Telescope consiguió la primera imagen de una sombra, reconstruyendo un anillo alrededor de una fuente compacta de radio en la galaxia Messier 87. Lo interpretaron como la sombra de un agujero negro. Fue una imagen que parecía sacada de una pesadilla cósmica. Y aún así, era real. Años después, el mismo grupo presentó las imágenes del horizonte de sucesos de Sagitario A, el objeto vinculado al centro de la Vía Láctea. Hasta ese momento, la humanidad solo había logrado captar 2 agujeros negros supermasivos de esa manera. Solo 2. Eso da una idea del tamaño del umbral que todavía estamos cruzando. Y ahora imagine lo que significa pasar de una foto fija a una secuencia. Eso es lo que se está discutiendo. Una campaña nueva, durante marzo y abril de este año, observa el agujero negro de Messier 87 durante varias semanas, uniendo medidas repetidas como si fueran fotogramas de una respiración lenta. No buscan solo una imagen más bonita. Buscan movimiento. La ganancia científica es muy concreta. Afina los límites sobre el giro del agujero negro. También sobre la forma en que lanza sus chorros. Y esos 2 datos son clave para entender cómo crecen los agujeros negros y cómo moldean el espacio que los rodea. Es como pasar de ver una estatua a ver a un animal vivo. Lo importante es que esto ya no sería una pista aislada. Webb está ampliando la muestra. QSO1 funciona como prototipo de una pequeña mancha roja, pero el mismo análisis sugiere que una metalicidad muy baja alrededor de agujeros negros en crecimiento podría no ser excepcional en esa etapa temprana. Si eso se confirma, el enigma deja de ser un caso extraño. Se convierte en un patrón. Y cuando un misterio deja de ser un caso suelto, todo cambia. Ya no se trata de una rareza. Se trata de una población entera. Ahí es donde la historia se vuelve mucho más seria. Porque, si los agujeros negros primordiales existieran de verdad, no solo servirían para explicar las primeras semillas de los agujeros negros supermasivos. También serían candidatos naturales para la materia oscura, simplemente porque tienen masa y no emiten luz. Están ahí. Ocupan espacio gravitatorio. Pero no delatan su presencia con brillo. El problema es que el cielo ya les ha puesto límites muy duros. Los sondeos observacionales restringen con fuerza cuántos pueden existir. En la mayoría de los rangos de masa, esas restricciones son tan estrechas que no permiten que sean el componente principal de la materia oscura. Quedan solo algunos huecos pequeños. Ventanas angostas. Y ni siquiera esos huecos están libres de duda. Todo depende de cómo se reparta su masa y de los datos astrofísicos usados para cazarlos. Si uno cambia la escala, cambia la conclusión. Si uno cambia el método, cambia el margen. Así de frágil es esa puerta. La historia de esta sonda empieza con un objeto invisible y termina en silencio. Esa es, en el fondo, la naturaleza de los agujeros negros primordiales. Mucha masa. Ninguna advertencia. Y, por ahora, ni un solo caso confirmado. Los escenarios más dramáticos, esos que imaginan el cosmos lleno de reliquias diminutas e indestructibles, están fuertemente acotados por la cosmología y por el lente gravitacional. Salvo que una física nueva cambiara de forma radical el modo en que evaporan. Ese sería otro giro. Uno enorme. Pero hay un hecho que ya cuesta ignorar.
Los agujeros negros del universo temprano muestran rasgos difíciles de explicar con facilidad. Y si la próxima oleada de hallazgos saca a la luz más sistemas como QSO1, agujeros negros masivos en entornos químicamente primitivos y poco desarrollados, entonces esta idea dejará de ser una sombra teórica. Pasará a ser algo que puede medirse, afinarse, poner a prueba. Y si algunos de esos objetos son lo bastante pequeños como para haber sobrevivido hasta hoy, entonces no serían solo reliquias de una era lejana. Seguirían ahí fuera, callados, deslizándose por el espacio sin dejar rastro. Imagine ahora una región del cosmos donde las reglas parecen haberse reescrito. Un lugar donde una anomalía celeste señala a un gigante oculto. Un agujero negro llamado Gaia BH3. Las agujas del miedo siempre apuntan al mismo lugar, a lo invisible. Y ahí está la trampa. Una cosa es imaginar un abismo devorando estrellas, y otra muy distinta es entender que, a 2000 años luz, ese abismo no puede tocarnos de la forma en que lo hacen las películas. Su gravedad es brutal, sí. Pero no viaja como una mano interminable por el universo. Se debilita con la distancia. Se apaga poco a poco. Y ese detalle cambia todo. Piense en una hoguera lejana en una noche cerrada. Desde lejos, parece capaz de incendiar el bosque entero. Pero al acercarse, uno descubre que el calor real tiene un límite. Con los agujeros negros pasa algo parecido. Son regiones donde la materia cae, donde la luz queda atrapada y donde el espacio mismo se curva como una sábana tirada con violencia. Sin embargo, fuera de esa zona, el dominio no crece sin fin. No hay un monstruo caminando entre las galaxias. Hay una fuerza inmensa, pero no mágica. Por eso objetos cercanos en escala cósmica, como Gaia BH3, no son una amenaza directa para nuestro sistema solar. Su sola presencia impresiona. Su masa, además, obliga a mirar dos veces. 33 masas solares no es una cifra que se diga en voz baja. Es un peso descomunal, escondido en la oscuridad. Pero si no tiene una estrella compañera a la que arrancarle materia, si no hay un torrente de gas cayendo hacia él, entonces no delata su hambre con un brillo feroz. Permanece callado. Y ese silencio es parte del misterio. No todos los agujeros negros son voraces fuegos artificiales cósmicos. Algunos son más inquietantes precisamente porque no hacen ruido. Están ahí, inmóviles para nuestros ojos, y solo dejan rastro en la forma en que algo cercano se mueve a su alrededor. Imagine un cuarto oscuro donde alguien acaba de salir. Usted no ve a la persona. Pero la silla sigue girada. La puerta sigue temblando. Eso hizo Gaia con este objeto. Ahora retrocedamos un momento. Porque para entender por qué este hallazgo resultó tan importante, hay que volver a la primera gran sospecha real sobre un agujero negro. No a una teoría abstracta, sino a un caso concreto. A una fuente de rayos X que desconcertó a todos. Era el final de los años 60. La astronomía vivía una etapa de nervios y orgullo. Cada nuevo aparato prometía abrir una rendija en la oscuridad del cielo. Y en medio de ese ambiente apareció Cygni X1, un nombre seco para un objeto que no tenía nada de seco. Era una fuente de rayos X tan intensa que parecía gritar desde la distancia. No brillaba como una estrella común. Ardía en una región del espectro que solo revelaba violencia, calor extremo y materia desgarrada. Mire esa escena con calma. Una estrella azul enorme, hinchada y viva, girando junto a algo que nadie podía ver. La estrella visible parecía estar perdiendo sustancia, como si una fuerza invisible le arrancara pedazos. Ese material no caía recto. Entraba en espiral. Se calentaba. Se ponía al rojo más feroz de lo imaginable. Y antes de desaparecer, lanzaba rayos X al vacío. Eso fue lo primero que delató al sistema. Ahí entró en juego un nombre muy famoso. Stephen Hawking. Y también Kip Thorne. Ambos apostaron alrededor de ese enigma, como si la física, por una vez, permitiera una partida de cartas entre gigantes. Thorne sostuvo que Cygni X1 escondía un agujero negro. Hawking no quiso aceptarlo de inmediato.
No porque dudara por capricho, sino porque el desafío científico era enorme. Durante años, muchos pensaron que quizá había otra explicación. Pero cada detalle apuntaba al mismo centro oscuro. La historia de esa apuesta importa porque muestra algo esencial: los agujeros negros no se aceptaron por fe. Se persiguieron como se persigue una huella en la nieve. Primero estaba el rastro. Luego, el peso de la evidencia. Y al final, el silencio imposible de una región donde la luz no regresa. Un satélite llamado Uhuru terminó de inclinar la balanza. Fue lanzado para mirar justamente esas fuentes de rayos X que la atmósfera terrestre nos oculta. Imagínelo flotando sobre el planeta, como un ojo paciente que no pestañea. Su trabajo era simple en apariencia y brutal en consecuencias: escuchar el universo en una frecuencia donde la violencia se vuelve visible. Y ahí confirmó que Cygni X1 no era un simple capricho del cielo. Era algo mucho más extremo. Un objeto compacto, oscuro y devastadoramente masivo. Ese caso se convirtió en la primera gran referencia. La primera puerta. Desde entonces, cada nuevo hallazgo se mide contra él. Por eso, cuando aparece un objeto como Gaia BH3, la comparación es inevitable. No porque sea igual, sino porque obliga a repetir la misma pregunta con otra cara. ¿Está activo? ¿Está tragando materia? ¿O simplemente está ahí, escondido, esperando a que alguien note su sombra? Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. Gaia BH3 se encuentra más cerca que Cygni X1. Mucho más cerca, en términos galácticos. Está a unos 2000 años luz. Pero cercanía no significa peligro inmediato. En el vacío inmenso de la Vía Láctea, esa distancia sigue siendo gigantesca. Más importante aún, no parece tener una estrella compañera apretada contra ella, ni un disco de acreción brillante alrededor. Sin ese alimento, no hay el espectáculo de rayos X que delata a los depredadores cósmicos más activos. Solo hay un peso oscuro, moviendo la balanza con paciencia. Piénselo así. No es un incendio en la casa de al lado. Es una casa cerrada, a una distancia absurda, en la que nadie ha visto luz salir de las ventanas. Da respeto. Claro que da respeto. Pero no es una amenaza que salte sobre nosotros. Y eso es lo que la ciencia fue aprendiendo con el tiempo: el agujero negro no es un cazador omnipresente. Es un objeto con influencia real, sí, pero local. Muy local. El telescopio Gaia abrió esa nueva etapa. Su misión era otra: cartografiar las estrellas con una precisión nunca vista. No salió a buscar monstruos. Salió a medir posiciones, movimientos y trayectorias. Aún así, en medio de ese mapa inmenso, apareció una desviación. Una estrella se movía como si algo invisible la estuviera tirando de un hilo. No había luz suficiente para ver al responsable. Pero el movimiento delató su masa. Imagine a un astrónomo mirando una danza extraña en el firmamento. Una estrella que no va sola. Una estrella que se inclina, se retrasa, se curva un poco más de lo normal. Esa pequeña desobediencia delata la presencia de un compañero oculto. Y cuando ese compañero no emite luz, ni calor visible, ni señales obvias, la sospecha se vuelve más seria. Algo enorme estaba ahí. Y no quería ser visto. Gaia BH3 emergió así como una pieza distinta del rompecabezas. No solo por su masa, sino por el lugar donde está. Se encuentra en el halo galáctico, una región poblada por estrellas viejas y por vestigios de un pasado más áspero. No es el vecindario brillante y ordenado del disco de la galaxia. Es una periferia amplia, más fría, más dispersa, casi como un anillo de reliquias alrededor de una ciudad antigua. Eso hace que su origen resulte especialmente interesante. Porque un objeto así, escondido en una zona tan vieja, sugiere una historia larga. Tal vez una evolución distinta. Tal vez una formación ligada a un pasado más violento de la galaxia. No hace falta adornarlo demasiado. Basta con mirar el lugar donde apareció para sentir que no pertenece a un escenario cotidiano del cosmos. Y ahí vuelve la pregunta central, más precisa que al principio:
¿qué hace un gigante silencioso tan cerca de nosotros, si no parece activo, si no lanza chorros de energía, si no devora materia como en los relatos de terror espacial? La respuesta, por ahora, apunta a algo tranquilizador. Está ahí. Es real. Es enorme. Pero no está mostrando el tipo de comportamiento que convertiría su existencia en una alarma para la Tierra. Aún así, el hallazgo no pierde fuerza. Al contrario. Porque cada agujero negro descubierto en silencio obliga a reconsiderar cuántos otros permanecen ocultos en la oscuridad de la galaxia. No como bestias sueltas vagando entre mundos, sino como pesos invisibles que solo revelan su presencia cuando alguien observa con suficiente paciencia. Y esa paciencia, en el caso de Gaia, fue la que permitió ver lo que nadie esperaba encontrar tan cerca. Una de las cosas más inquietantes de Gaia BH3 es su silencio. No ruge. No devora a lo loco. No lanza el espectáculo de rayos X que suele delatar a estas bestias. Está ahí, inmensa, y aún así parece contenida. Eso es lo que la vuelve extraña. Y ese silencio tiene una causa muy concreta. Su compañera gira demasiado lejos. Imagínelo con claridad, una estrella orbitando a una distancia segura, como si diera vueltas alrededor de una hoguera sin caer jamás en las llamas. No se estira en una espiral fatal. No suelta su sangre de gas hacia la boca negra. Por eso no nace el disco brillante de acreción, ese anillo furioso que suele encender a los agujeros negros más famosos. Aquí no hay banquete visible. Solo distancia. Solo frío. Y eso cambia todo. Porque en sistemas como Cygnus X1, el agujero negro se delata con chorros violentos y radiación intensa. Gaia BH3, en cambio, se comporta como un depredador dormido bajo el agua. Sabemos que está ahí porque altera el movimiento de su compañera. Pero no se anuncia con fuego. Se esconde mejor. Piense en eso un momento. Un agujero negro que no grita. Eso ya es una pista. Lo más revelador no es solo su quietud, sino la clase de estrella que la acompaña. Esa estrella es pobre en metales. Y aquí conviene detenerse, porque esa frase parece técnica, pero en realidad es una llave. En astronomía, metales significa todo lo que pesa más que el hidrógeno y el helio. O sea, el material más complejo que dejaron generaciones anteriores de estrellas. Una estrella pobre en metales pertenece a una época antigua. A una especie de linaje primitivo del universo. Y eso importa muchísimo. Porque una estrella así no se comporta igual al morir. Tiene menos material pesado que le ayude a perder masa durante su vida. Mantiene más peso sobre sus hombros. Más carga en el interior. Más presión en el núcleo. Y cuando llega el final, ese núcleo puede colapsar de forma mucho más directa. Sin un gran espectáculo. Sin una explosión gloriosa. Ese detalle es el corazón del misterio. Muchos agujeros negros se forman después de una supernova visible, una despedida brutal que deja atrás una estrella de neutrones o un agujero negro. Pero en estrellas con pocos metales, la historia puede ser más oscura y más limpia. La estrella se apaga hacia adentro. Se hunde sobre sí misma. Y en lugar de lanzar sus capas al espacio, cae casi en silencio en un pozo de gravedad que ya no suelta nada. Así podría haberse formado Gaia BH3. No como una explosión ruidosa, sino como una caída total. Una estrella que se rindió de golpe y desapareció sin avisar. Mire lo que implica eso. Si una estrella pobre en metales puede dejar atrás un agujero negro más grande, entonces el universo temprano pudo fabricar monstruos mucho antes de lo que se pensaba. Esa es la parte inquietante. Porque durante años, muchos modelos exigían tiempo. Exigían choques sucesivos. Exigían fusiones, crecimiento lento, paciencia cósmica. Pero Gaia BH3 sugiere otra ruta. Una ruta más rápida. Más brutal. Más antigua. En otras palabras, el universo pudo construir grandes agujeros negros cuando todavía estaba joven. Cuando las estrellas eran distintas. Cuando el cielo estaba lleno de materia más simple y menos enriquecida. Ese escenario no solo explica un caso aislado.
Abre una puerta hacia el pasado remoto. Hacia los primeros hornos estelares. Hacia una época en la que la química del cosmos aún era rudimentaria. Y aquí aparece la verdadera fuerza del hallazgo. Gaia BH3 no es solo una rareza. Es una prueba viva de que la pobreza en metales favorece nacimientos más extremos. Eso encaja con lo que sospechaban muchos modelos teóricos desde hace años. Pero una cosa es sospecharlo sobre el papel. Otra muy distinta es encontrar un sistema real que lo respalde con tanta claridad. Ahora imagine la escena. Una estrella antigua, con pocos ingredientes pesados, envejeciendo en silencio. Su centro apretándose como un puño cerrado. Su muerte ocurriendo sin llamar la atención del vecindario cósmico. Y después, nada visible. Solo una nueva masa oscura, pesada, casi invisible, arrastrando a su alrededor una compañera que sigue girando lejos, como si todavía no entendiera lo que pasó. Eso nos lleva a una pregunta más grande. Si ese mecanismo funcionó allí, ¿cuántos agujeros negros se formaron así en los comienzos del universo? No es una duda menor. Porque de esa respuesta depende una parte importante de la historia cósmica. Durante mucho tiempo se creyó que los agujeros negros supermasivos del universo temprano necesitaron muchísimo tiempo para crecer. Primero uno pequeño, luego otro choque, después otro más. Una cadena lenta. Pero si las estrellas pobres en metales podían dejar núcleos más grandes desde el inicio, entonces el camino hacia esos gigantes pudo ser mucho más corto. Y eso encaja con una imagen poderosa, el universo joven como una forja rápida, donde algunas estrellas nacían ya condenadas a dejar remanentes enormes. Sin esperar miles de millones de años. Sin pedir permiso. Deténgase un segundo y piense en lo que significa rastrear una estrella así. No estamos mirando solo un sistema lejano. Estamos leyendo una línea vieja del libro del cielo. Una línea escrita cuando las estrellas eran más simples y el universo aún estaba aprendiendo a construir sus piezas más pesadas. Por eso Gaia BH3 es tan valiosa. Porque une dos épocas que normalmente parecen separadas por un abismo. Lo que ocurrió en la infancia del cosmos sigue dejando huellas en objetos que podemos detectar hoy. La muerte de aquellas estrellas antiguas sigue latiendo en sistemas como este. Y entonces la historia da otro giro. Porque la misma tecnología que ayudó a ver Gaia BH3 también está empezando a mostrar algo todavía más difícil, el movimiento de gas alrededor de un agujero negro supermasivo. Ahí la oscuridad ya no es solo silencio. Es turbulencia. Es luz torcida. Es materia acelerada hasta el límite. A eso llegaron los investigadores del Instituto Tecnológico de California. No con un telescopio mágico, sino con una combinación muy moderna y muy extraña, observación y máquina. Usaron datos del Gran Conjunto Milimétrico de Atacama, esa red de antenas que escucha el universo en longitudes de onda invisibles para nuestros ojos. Y se concentraron en Sagitario A Estrella, el gigante oscuro del centro de nuestra galaxia. Ese nombre pesa. Sagitario A Estrella. Alrededor de él vieron destellos. Estallidos breves. Fuertes. Repetidos. Algunas veces ocurren varias veces en un solo día. Son como chispazos nacidos en el borde del abismo. Hasta ahora se conocían. Pero faltaba algo crucial, nadie los había visto en 3 dimensiones. Piense en esa limitación. Desde la Tierra solo tenemos un punto de vista. Un único ángulo. Y cuando el objeto está a años luz, eso parece una condena. No puede rodearlo. No puede mirarlo desde detrás. No puede esperar a que se aparte. Solo recibe un flujo de datos incompletos. Una silueta. Una sombra moviéndose. Ahí entra la parte más sorprendente. Los científicos adaptaron una herramienta de inteligencia artificial llamada NRF, que sirve para reconstruir escenas en 3 dimensiones a partir de imágenes planas. En el cine o en los gráficos, ese método puede crear profundidad donde solo había fotografías. Pero aquí la apuesta era mucho más dura. Había que usarlo con datos astrofísicos reales. Datos deformados por una gravedad brutal. Datos que llegaban ya torcidos por la curvatura del espacio.
Eso lo cambia todo. Porque el algoritmo no solo tuvo que imaginar volumen, también tuvo que compensar la manera en que la luz se dobla cerca del agujero negro. Como si intentara reconstruir una fogata vista a través de agua negra y en movimiento. Muy difícil, pero posible. Y aquí aparece un detalle decisivo: el conjunto de datos se obtuvo después de una erupción detectada el 11 de abril de 2017. Durante 100 minutos, ALMA registró información en radio que resultó esencial. 100 minutos pueden parecer poco. Pero en este tipo de fenómenos, ese tramo breve vale oro. Es el instante en que el gas salta, se enciende y deja un rastro que aún puede ser leído después. Lo que hizo la máquina fue intentar devolverle forma a ese instante. Traducirlo a volumen. Darle profundidad. Mostrar cómo el gas se mueve alrededor del monstruo invisible. Imagine el trabajo como el de un cartógrafo ciego intentando dibujar un remolino solo con los sonidos del agua. Así de difícil era. Y aún así, la combinación de datos y modelo permitió acercarse a esa escena con una precisión que antes no existía. Lo importante, otra vez, no es el truco técnico por sí solo. Es lo que permite ver. Porque al reconstruir estas llamaradas en 3 dimensiones, la astronomía deja de mirar manchas planas y empieza a acercarse al teatro real del agujero negro. Ya no se trata solo de saber que algo brilló. Se trata de entender cómo giró, cómo se arqueó, cómo el gas fue arrastrado por fuerzas que ningún ser humano puede tocar. Y esa es la gran conexión entre ambos descubrimientos. Por un lado, Gaia BH3 nos habla de una muerte silenciosa, antigua, sin fuego. Por el otro, Sagitario A Estrella nos muestra el fuego mismo, pero desde dentro del laberinto gravitatorio. Uno revela el nacimiento oscuro. El otro, el caos en torno al abismo. 2 piezas distintas del mismo rompecabezas. Mire cómo encajan. Un agujero negro que no hace ruido porque su compañera está demasiado lejos. Otro que sí estalla, pero ahora puede ser visto como una estructura en profundidad. Silencio y furia. Distancia y torbellino. Ambos ayudan a entender mejor qué son realmente estos objetos y cómo se comportan en distintas circunstancias. Y eso devuelve la atención al centro de todo, la forma en que el universo fabrica sus sombras más pesadas. Porque cada nuevo dato sobre una estrella pobre en metales, cada nueva reconstrucción de una llamarada, acerca la misma respuesta. Los agujeros negros no nacen todos igual. Algunos llegan con explosión. Otros con caída. Algunos se anuncian. Otros se esconden. En la pantalla apareció algo que, hasta hace poco, parecía imposible: una llamarada reconstruida por dentro, segundo a segundo, como si alguien hubiera encendido una cámara alrededor de un monstruo invisible. La inteligencia artificial no estaba adivinando a ciegas. Estaba siguiendo el viaje del gas y el modo en que la gravedad lo deformaba, lo estiraba y le torcía la luz antes de tragárselo. Y entonces ocurrió lo más inquietante. La imagen mostraba 2 puntos brillantes girando a unos 75 millones de kilómetros del centro del agujero negro. Piense en esa distancia. Es aproximadamente media carretera entre la Tierra y el Sol. Allí, en ese vacío oscuro, algo estaba bailando al borde del abismo. No era decoración. Era evidencia. Ese detalle cambió el juego. Porque ya no se trataba solo de mirar una luz lejana, sino de reconstruir una escena completa. La física del agujero negro servía como guía, y el sistema aprendía de ella para levantar una estructura en 3 dimensiones a partir de datos incompletos. Como un escultor trabajando con fragmentos rotos. Como un detective que une sombras. Y lo que se estaba viendo no era una simple curiosidad visual. Era una ventana al comportamiento de la materia cuando cae en condiciones brutales. Allí se puede seguir cómo el gas se desplaza, cómo se calienta hasta volverse feroz, y cómo termina alimentando al agujero negro. Todo eso sucede en silencio. Todo eso sucede lejos de cualquier mirada humana. Ahora imagine lo que significa entender esa arquitectura oculta. Si los astrónomos pueden leer la forma de estas llamaradas, pueden buscar otros agujeros negros que no brillan, que duermen, que permanecen escondidos. Esos son los más difíciles.
No delatan su presencia con fuegos ni con estruendos. Están ahí, pero callados. Y precisamente por eso son tan peligrosos para nuestros métodos tradicionales. Aquí está la verdadera magnitud del avance. No solo ayuda a estudiar a Sagitario A, ese gigante silencioso del centro galáctico. También puede servir para encontrar objetos como Gaia BH3 y con ellos abrir la puerta a una familia entera de agujeros negros ocultos. Algunos nacieron de estrellas pobres en metales. Otros quizá vagan por zonas extrañas de la galaxia, como el halo, lejos del bullicio principal. Cada uno guarda un fragmento de la historia de la Vía Láctea. Y esa historia no es abstracta. Está escrita en su gravedad, en su entorno, en la forma en que deforman el espacio. Si se cartografía ese vecindario oscuro, los científicos pueden poner a prueba las predicciones de la relatividad general en uno de sus terrenos más duros. Allí, donde la gravedad muerde con más fuerza, las ecuaciones deben resistir o quebrarse. Mire esto con calma. Durante mucho tiempo, un agujero negro era casi una firma borrada en una pared. Ahora puede convertirse en un rostro reconstruido desde dentro. Por eso este avance importa más allá de una sola imagen. Abre un método. Y cuando un método funciona, deja de pertenecer a un caso aislado. Lo que viene después es todavía más profundo. Con la unión de inteligencia artificial y física real, los astrónomos podrán examinar otros fenómenos celestes con una precisión que antes no tenían. No solo verán puntos de luz. Empezarán a leer estructuras, trayectorias y cambios invisibles a simple vista. Y cada nuevo hallazgo empujará un poco más hacia atrás el velo de lo desconocido. Pero al final, todo regresa a la misma escena, dos luces girando alrededor de una boca negra, en un lugar donde la gravedad dobla la luz y retuerce el tiempo. Dos luces diminutas. Un borde infinito. Y detrás de ellas, la sombra inmensa de algo que sigue devorando el cielo en silencio.